Bienvenidos a un nuevo video de Pro Más Mate. Este es el primer video de un poco de teoría de números. Más específicamente en este video estaremos hablando sobre los conjuntos numéricos. Bueno, comencemos. Lo primero es definir qué es un conjunto. Un conjunto es la agrupación de términos, cosas u objetos que comparten una misma característica en común. En este caso vamos a estar hablando de números. La definición que les acabo de dar es una definición general. En matemáticas existen dos tipos de conjuntos: los conjuntos finitos y los conjuntos infinitos. Los finitos son aquellos que tienen una cantidad determinada de elementos. Y los infinitos son aquellos que tienen una cantidad indeterminada de elementos. Indeterminada de elementos. Bueno, ahora, ¿cómo se representan estos conjuntos en matemáticas? Bueno, generalmente se utilizan las letras mayúsculas. La A, la B, la C y cualquier otra letra que sea mayúscula. Y a continuación se escribe un signo igual y se abren unas llavecitas. Y dentro de estas llavecitas se especifican cuáles van a ser los elementos de dicho conjunto, separándolos mediante una coma. En este caso yo voy a poner que el conjunto A tiene los elementos 1, 5 y 8. ¿Sí? El conjunto A en este caso es un conjunto finito, dado que solamente tiene 3 elementos. Ahora, ¿cómo se representan los conjuntos infinitos? Pues prácticamente es de la misma forma. Lo único que cambia es... Bueno, lo voy a explicar con un ejemplo. Yo voy a poner aquí los siguientes números. Y lo que quiero señalar es que este conjunto B va a ser solamente de los números pares. Entonces yo voy a empezar desde el 2 hasta el infinito, todos los que sean múltiplos de 2. Es decir, va a ir del 2 al 4, al 6... al 8, al 10, al 12, al 14, al 16 y así infinitamente. Entonces lo único que yo tengo que hacer es especificar claramente cuál sería el siguiente número de aquí. Es decir, se alcanza a entender que al anterior se le van sumando 2. Bueno, para obtener el siguiente se le suman 2 al anterior. Es decir, es 2 más 2, 4. 4 más 2, 6. 6 más 2, 8. Entonces se va entendiendo perfectamente. Entonces, lo que hago a continuación es simplemente poner 3 puntos y cierro el conjunto. De esta forma yo indico que el conjunto es un conjunto infinito y pues obviamente queda señalado claramente que va a seguir así hasta infinitamente. Siempre van a ser los números pares. Bueno, ahora, si yo por ejemplo quisiera escribir un conjunto infinito pero que fuera, no sé, extremadamente grande, por ejemplo que yo quisiera escribir los números o quisiera decir que el conjunto C van a ser todos los números que hay del 1 hasta el 1000. Entonces yo tendría dos opciones. Una, escribir todos los números del 1 hasta el 1000 o simplemente señalarlo de la siguiente forma. 1, 2, 3, 4, una coma, unos puntos suspensivos y... pues para no ponerlo tan feo lo voy a poner 999 y 1000. Entonces yo así de esta forma estoy señalando que este es un conjunto finito, dado que tiene un inicio y un final determinado. Bueno, ahora terminamos esta pequeña introducción, ya podemos pasar a los conjuntos de los cuales les quiero enseñar o les quiero hablar. Hay conjuntos en las matemáticas que son reservados, es decir, que ya hay que saber cuáles son sus elementos y ya tienen una letra determinada para señalarlos. Ok, ¿cuáles son estos conjuntos? Estos son los conjuntos, el conjunto de los números naturales, el conjunto de los números enteros, de los números racionales, de los reales y de los complejos. Ok, ¿cómo se simboliza cada uno de estos conjuntos? De los naturales se simboliza con una N y se le pone esta rayita que es como si fuera se le llama como N gorda, ¿sí? De los enteros es una Z y también se le agrega otra rayita. De los racionales es una Q. Se le agrega también una rayita para simbolizar que es un conjunto. Es decir, estas letras ya están señaladas. Simplemente si ustedes en algún momento, en algún libro de matemáticas, ven esta letra, pues quiere decir que se están refiriendo al conjunto de los números naturales, o de los enteros, o de los racionales.
Ok, de los reales se escribe de esta forma y de los complejos de esta. Ok, de los que más van a encontrar en libros, sobre todo en lo que se refiere a precálculo, va a ser esta de aquí, de los números reales. Los que ya hayan llevado algo de eso, les pide determinar no sé, el dominio o el rango de una función y pues obviamente se hace referencia al conjunto de los números reales. Bueno, ahora, ¿cuáles son los elementos de estos conjuntos? Bueno, de los números naturales empieza desde el 1 y así nos vamos de 1 en 1 hasta el infinito. Es decir, los números naturales son todos aquellos números enteros positivos. El conjunto de los números enteros es aquel, bueno, son todos los negativos. Yo aquí le voy a poner unos puntos suspensivos. Una coma, no sé, voy a empezar desde menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, esa es una coma, y una coma, puntos suspensivos. Ok. El conjunto de los números enteros son todos aquellos números enteros, positivos, negativos y el 0 que es neutro. Bueno, ahora vamos con el conjunto de los números racionales. Los números racionales son todos aquellos que se pueden escribir de la siguiente forma, mediante una fracción, que aquí vaya un número y acá abajito vaya otro. Bueno, aquí les quiero hacer una pequeña pausa para hablarles sobre los decimales. No sé por qué, pero las personas en general no les gustan las fracciones. Casi cuando uno dice alguna fracción se quedan con cara de asco. Pero bueno, ese no es el punto. Vamos a hablar acerca de los números decimales. Los números decimales se pueden dividir en dos. Los decimales finitos y los decimales infinitos. Ok, ejemplos de números decimales finitos son 0.25, 0.1, 3.1. Bueno, son aquellos que pues tienen una cantidad determinada de decimales. Y los infinitos pues obviamente pues es una cantidad indeterminada. Los infinitos a su vez se pueden subdividir en dos tipos. Los periódicos y los no periódicos. Ok, esto suena un poco raro, es decimales infinitos periódicos y decimales infinitos no periódicos. Para los periódicos es por ejemplo el 0.333333 y así infinitamente, que se puede anotar de la siguiente forma, es 0.3 y arriba se le pone una rayita y se lee como 0.3 testeado. Y así se le da, o así se entiende que el 3 va a continuar infinitamente. Por ejemplo, si yo quisiera escribir un número decimal que tuviera más, no sé, por ejemplo, el 0.123 testeado, es decir, se va a repetir el 123, 123, 123 y así infinitamente, es decir, siguen un patrón. Bueno, aquí voy a poner un ejemplo de los números decimales, finito, 0.1, 3.1 y otros más, ¿sí? Pero en el caso de los no periódicos son aquellos que pues no siguen un patrón y sin embargo sí son infinitos. Por ejemplo, el número pi es un decimal infinito no periódico. La raíz de 2 es un decimal infinito no periódico. El número de Euler son decimales infinitos no periódicos. Bueno, ahora, ¿cuáles de estos números decimales entrarían en el conjunto de los números racionales? Bueno, los que entrarían en este conjunto son los decimales infinitos y son los decimales infinitos periódicos, dados que estos de aquí se pueden escribir como una fracción. Y también, por ejemplo, los números enteros se pueden escribir como una fracción. Es decir, por ejemplo, si yo quisiera representar el 2 como una fracción, puedo escribir como 4 entre 2 o puedo escribir como 2 entre 1 y sigue siendo el 2. Bueno, entonces, los números racionales serían los negativos, el 0, los positivos y las fracciones, que en este caso solamente estoy poniendo ejemplos y obviamente son infinitos. Ok, los números reales, como dije, algo antes de aclarar este tipo de cosas, estos de aquí, que son los finitos y los decimales infinitos periódicos, se le conoce también como números racionales, y los decimales infinitos no periódicos se le conocen como números irracionales, dado que no se puede representar como una ración, es decir, como una fracción. Entonces, en los números racionales entrarían
perdón, en los números reales entrarían también estos, los no periódicos, los decimales infinitos no periódicos. Es decir, este conjunto sería de los negativos, del cero, de los positivos, de las fracciones y también incluiría este tipo de números. Por ejemplo, pi, raíz de 2, raíz cúbica de 3 y así. Cualquier raíz que no tenga un número exacto es un decimal infinito no periódico. Y al final, ok, estos también son infinitos. Todos estos conjuntos son infinitos. Estos de aquí todos son infinitos. Y al final los números complejos. Ok, aquí es donde entran los números imaginarios. ¿Cuáles son los números imaginarios? Bueno, son todas aquellas raíces pares que son negativas. Por ejemplo, la raíz cuadrada de menos 2 no existe, dado que tú buscas dos números que multiplicados por sí mismo te den menos 2. Y bueno, no, voy a poner un ejemplo más fácil, menos 4. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quisiera que me diera 4, pues mis opciones son el 2 y el menos 2. ¿Sí? Pero por las leyes de los signos siempre voy a tener un resultado positivo. Entonces este número de aquí, el menos 4, jamás lo podría obtener. Es decir, yo estaría buscando un número que no existe. Y como no existe, se le llama imaginarios. ¿Sí? Y como se le llaman imaginarios, entra en en el conjunto de los números complejos. Es decir, en este conjunto entrarían los números negativos, el 0, los números positivos, las fracciones, los números decimales, bueno, los números irracionales, y aparte estarían los imaginarios, que se simboliza con una i, o por ejemplo, no sé, 2i, 2 es el imaginario. Bueno, ahora, por favor, pausa tantito, bueno, después de que te haga la pregunta, pausas el video y detente un poco a pensar. Ok, si yo en este momento te preguntara cuál de estos conjuntos es el más grande, ¿cuál es el que me dirías? Muy probablemente tú me dirías, es el de los números complejos, dado que pues tiene a todos los de arriba. Pero lo que resulta es que todos estos conjuntos que te acabo de mencionar son infinitos. Entonces, ¿tú cómo sabes que algo es más grande que otra cosa? Bueno, pues lo comparas, ¿no? Es decir, este empieza aquí, este termina acá, este empieza aquí, este termina hasta acá. No se puede ver mi mano porque termina muy lejos. Entonces dices, el de acá es el más grande, porque los estás comparando. Sin embargo, todos estos números, bueno, todos estos conjuntos son infinitos. Entonces, ¿me estarías diciendo que hay infinitos más grandes que otros infinitos? Ok, detente un momento a pensar sobre eso. Te voy a decir la respuesta. Sí, hay infinitos más grandes que otros infinitos. Y una buena historia para que puedas entender este tipo de cosas es el Gran Hotel de Cantor. Si quieres que te lo suba en otro video, por favor déjamelo en los comentarios. Si no, te dejo el link de mi página web donde está la historia del Gran Hotel de Cantor para que lo visites y lo leas. Es una historia muy interesante, sinceramente es una historia muy interesante. Bueno, pues eso ha sido todo por hoy. Bueno, si te gustó el video dale pulgar arriba, suscríbete y compártelo con tus amigos. En la descripción del video dejo el link de la historia del Gran Hotel de Cantor y también el de mis redes sociales. Hasta el próximo video de Pro Más Mate. Chao, chao.